gracias, disculpe. Eh, todo el curso que estamos dando nosotros lo tienen en los manuales generales que le indicamos. Puede ser Correa Freitas, puede ser Proseñac, Casinelli, Cagnoni, todos están, digamos, disponibles los temas en esos libros. Yo tengo dudas, bueno, en base a las cosas que ustedes plantean, de que el tema validez o invalidez de los actos de los gobiernos de facto esté en lo que le subimos de Corseñac, ¿no? Nosotros subimos un fragmento de Corseñac y tengo mis dudas de si en ese manual está el fragmento. Creo que está en la parte de Correa Freitas, pero tal vez el de Casinelli, perdón, el de Corseñac no está. Así que voy a cerciorarme y si no está, lo subo. Creo que sería lo único que estaría faltando de todo lo que hemos dado hasta ahora. Sabrina, buen día. ¿Pueden tener a la vista la Constitución? Y, digamos, derecho positivo, ¿ah? Pero no pueden tener libros, básicamente. Sí pueden tener la ley, en este caso la 15738, y pueden tener la Constitución, nada más. Renata, en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar. Con esto de la pandemia, a partir del periodo de diciembre, o la mitad en realidad del periodo de diciembre, se tuvo que tomar a través de videoconferencia. No había, fue lo que dispuso Rectorado, no había otra opción, había que tomarlo a través de Zoom, y bueno, así se hicieron los exámenes en la segunda mitad del periodo de diciembre y en febrero. Ahora en mayo creo que es lo mismo, y no sé qué pasará en el primer periodo que tengan ustedes disponible, si es que si tienen que dar examen. Tal vez podemos lograr que exoneren con la opción que hay, ¿no? Profesor, una consulta, no sé si es Sí. ahora o quiere dejarlo para otro momento. El tema de las notas, que no me queda claro para exonerar. ¿Los dos parciales tienen que ser de 9? Porque andan por ahí, o sea, no tengo como claro ese concepto. Yo algo que tengo que hacer, les voy a subir el reglamento, el texto completo del Ah, ok. reglamento de exoneración, pero básicamente es así. Se tiene que llegar a un promedio entre los dos parciales de 9 y se tiene que hacer un trabajo monográfico el cual tenga por lo menos una calificación de 6, de bueno. Ah, ok. Para poder promediar el 9 es necesario que como mínimo en el primer parcial se saquen un 8. Ajá. ¿Ah? O sea, no serviría, por ejemplo, sacarse, yo qué sé, un 7 y después un Ah. 11. Y por ejemplo, si en el primer parcial uno no llega al 8, quiere decir que puede hacer el segundo, no lo puede hacer, ya no lo hace, No. Eso es no para tiene nada que ver. exonerar. Para poder dar el examen con nosotros o quedar en lista, tienen que Ajá. rendir los dos parciales y Bien. promediar entre los dos al menos 3, un regular. Ah, bien, está. Lo otro es No para me ha quedado exonerar, nada es claro. decir, para no tener que dar el examen. Bien, perfecto, muchas gracias. Era eso. Ajá. María, sí, solo esos materiales que señalan. No pueden tener manuales a la vista, ya sea en formato físico o electrónico en la computadora. Bien, sí. Bien, Ezequiel, buena pregunta. El reglamento dice que si ustedes durante el curso o terminaron el curso con un promedio de al menos 4, se le tiene que agregar un 25% de la nota del curso a la nota de su examen, o sea, cuando den el examen, si en el examen llegan al 2 por lo menos. Por ejemplo, en el caso que pone Ezequiel, uno de ustedes termina el curso con un promedio de 4.
se va al examen, perfecto. En el examen llega al 2. Bueno, como en el curso tuvieron un promedio de 4, se agrega el 25% de la nota del curso, que sería un 1, y ahí llegarían al 3 y salvarían el examen. Quiero aclarar que, de todas maneras, el 2 implica al menos el 40% de la totalidad de los puntos del examen, ¿sí? O sea, para aprobar, para llegar al 3, ustedes tienen que llegar, por lo menos desde el criterio nuestro, al 50% de los puntos del examen. El 2 es el 40. Si no llegan a ese 40, por más que ustedes se hayan ido con un promedio de 8, no van a sumar esos puntos extras. María, el parcial tiene que ser, estamos manejándolo, que tiene que ser con cámara encendida, todos tienen que tener la cámara encendida, el micrófono habilitado, y van a tener que compartir la pantalla. Va a haber, se van a tener que unir a la videoconferencia de Zoom, como ahora. Van a tener que tener todos la cámara prendida, la vista centrada en el hablante, tienen que hacer anclaje en su cámara para que quede fija y compartir su pantalla, de manera que nosotros podamos ver qué es lo que están haciendo. Profe, ¿y será que no se tranca todo así? No. El tema que tenemos es que estos servidores están alojados, son servidores potentes, los de Zoom, entonces en teoría no tendríamos ese problema. Ah, sí que es por Zoom, no es por EVA, profesor. No, el parcial lo hacen en EVA, Ah, el pero tienen que parcial, estar sí, sí, sí. unidos en a la videoconferencia de Zoom. Y tienen que compartir la Ah, pantalla para que nosotros podamos ver lo que están haciendo. está, ahora sí, está. Profe, disculpe que le pregunto otra vez. Sí, adelante. En la parte que usted explicó de eso, que si te vas al examen salvas con 2 y en el curso, por ejemplo, pasas con 4. ¿Cómo se suma bien el porcentaje? Claro. El reglamento dice que cuando ustedes terminan el curso, ahora a fines de junio, si tienen por lo menos un 4 de promedio en el curso, es decir, se van a examen con 4, se tiene que agregar, o sea, 4 o más, ¿no? Se tiene que agregar un 25%, la cuarta parte de esa nota, a su nota del examen. Es decir, ustedes se van con 4, imagínense, se tiene que agregar un punto a su calificación del examen, cuando den el examen. Esto aplica únicamente si en el examen sacan por lo menos un 2, a partir del 2. Es decir, si ustedes se fueron con 4 y en el examen sacan un 2, lo van a aprobar con 3. Si en el examen sacan un 3, lo van a aprobar con 4. Si se van con un 8, por ejemplo, a examen y llegan al 2, bueno, aprobarían con 4. Si llegan al 6, bueno, se suma así. Pero por lo menos tienen que llegar al 2 en el examen. Bien. Y aclaro, el examen es al menos un 40% de la calificación total, para que tengan presente que no es simplemente con presentarse ya alcanza, ¿no? Hay que aportar algo también en el examen. Perdón, ¿te puedo preguntar cómo es lo de compartir pantalla? No entiendo cómo hacemos para compartir todas pantallas al mismo tiempo. Hay una opción, Zoom te da una opción, nosotros se la habilitamos y comparten la pantalla. Por eso es importante que ustedes, como les decía, centren donde dice vista, arriba a la derecha, que tienen vista del hablante, vista de galería. Ustedes pongan vista del hablante y arriba de su cámara pongan anclaje. Entonces, ustedes van a poder ver solo su cámara y el resto no puede ver lo que ustedes están haciendo. Ah, bien, perfecto, gracias. Los micrófonos encendidos. Les vamos a pedir que durante el parcial guarden silencio, pero los micrófonos encendidos. Porque tuvimos casos donde por teléfono estudiantes consultaban con abogados cuál era la posible respuesta. Entonces, bueno, esas cosas las queremos controlar.
Franco, la Constitución, y puede ser que les autoricemos a tener el texto de la ley de convalidación de los actos de los gobiernos de facto, dependiendo de las preguntas como sean las preguntas que pongamos, si pueden tener la ley a mano o no. Después el resto de los materiales no. Bien. Si no hay más preguntas, comenzamos entonces, si les parece. Bien. Renata, no, los materiales que vamos a autorizar tienen que ser físicos, para un tema de control. Constitución, María, y en tal caso la ley que convalidó los actos de los gobiernos de facto. Eso todavía, dependiendo de cómo planteemos las preguntas, si elegimos alguna pregunta referente a eso, se lo vamos a decir en el momento del parcial. Daniela, ¿sabes que no conozco cómo es el plan de previaturas de la carrera de Relaciones Laborales o Relaciones Internacionales? La verdad que no tengo idea. En esa estoy fallando. Bueno, la clase pasada, la última clase, vieron con el profesor Pinto todo el tema de la validez o invalidez de los actos de los gobiernos de facto o la dictadura. También veníamos de ver la evolución del desarrollo del constitucionalismo en el mundo, viendo los casos del constitucionalismo británico, el francés, el norteamericano, o en el caso particular del constitucionalismo japonés que quisimos compartir con ustedes. Sí, Martín, se está grabando ya. Acá me dice que está grabando. El caso del constitucionalismo japonés que compartimos. Y ustedes vieron una de la nota más importante de esta evolución, o la idea del constitucionalismo, era la de limitar el poder a través del derecho. Ustedes vieron también, al analizar la validez o invalidez de los actos de la dictadura, la importancia que tiene justamente limitar el poder a través del derecho. Y esto es así porque un poder sin cauce tiende a los excesos. Y a nosotros hoy nos gustaría compartir con ustedes qué puede entenderse entonces. Bueno, ahí alguien está probando lo de compartir pantalla. A ver. Bueno. Jacqueline. Profe, Sí. se me cortó. ¿Podría repetirme, por favor, qué estamos dando ahora? Sí, Jacqueline, ¿te animás a dejar de compartir la pantalla? Disculpame. Está habilitada la opción justamente, pero ahora todos los compañeros, como solo tú la estás compartiendo, pueden ver la pantalla. Ahí está. Bien. Estábamos diciendo que nos gustaría ahora hablar un poquito de qué entendemos por poder, ¿no es cierto? Básicamente, comentarles o contarles a ustedes qué puede entenderse como poder y qué tipo de poder es el que nos interesa a los efectos del curso, ¿no? Porque estuvimos hablando de que es importante limitar el poder a través del derecho, pero bueno, ustedes se preguntarán qué es poder, qué entendemos por poder. De una forma muy amplia,
muy amplia, lo podemos definir al poder como la capacidad que existe en todos los ámbitos sociales de influir en el comportamiento ajeno. En cualquiera de esos ámbitos sociales, ya sea una asociación, familia, una colectividad, un pueblo, un grupo de amigos, un grupo de estudio, siempre existe un miembro que ostenta una posición superior. Y esa posición le va a permitir, en mayor o menor medida, influir sobre la conducta de los demás. Ya sea que esa influencia se base en un ascendiente moral, por la superioridad moral de ese individuo a los ojos de los demás, o en la pura fuerza. ¿Sí? Seguramente ustedes tengan algún grupo de estudio, un grupo de compañeros, un grupo de amigos, y entre todo ese grupo va a haber alguien que es el que organiza cuando hay que estudiar, qué materiales, tal vez hasta tengan un grupo de WhatsApp como está de moda ahora, del curso, y haya alguna persona que comparta más material, o que pregunten qué andamos. Bueno, de alguna manera podemos decir que esa persona puede tener cierta influencia sobre el comportamiento de los demás. O cuando, por ejemplo, cuando propusieron el tema de cambiar la fecha del parcial, hubo, digamos, alguna persona que fue más insistente que otra, tal vez en representación de ustedes. Bueno, eso es lo que hablamos respecto del poder, esa persona que ostenta una especie de posición superior respecto de las otras y que puede influir sobre el comportamiento o sobre las conductas de los demás. Ahora, poniéndonos un poco más estrictos, mirando un poco más fino, podemos definir al poder como la capacidad de modificar la conducta ajena, ¿sí? La capacidad de modificar la conducta ajena recurriendo a la coacción si ello fuera necesario. En esta situación estamos frente a alguien que ostenta en determinado contexto y dentro de ciertos límites la capacidad de recurrir a la coacción para lograr que se cumplan sus órdenes. Y hablamos de coacción como el obligar a través del uso de la fuerza a que se haga o no haga determinada cosa. Entonces, el poder es esa capacidad de modificar la conducta ajena recurriendo a la coacción si esto fuera necesario, es decir, si la persona por su propia voluntad, la persona a la cual va dirigida el ejercicio del poder, no quiere modificar su conducta, es posible hacerlo o obligarla a hacerlo a través de la coacción. En todas las colectividades, muchachos, existen reglas más o menos elaboradas que regulan el ejercicio del poder. Ya en los grupos más primarios, como la familia, o grupos intermedios o de carácter secundario, como son las asociaciones o los partidos políticos. En todos esos grupos existen quienes tienen el poder de obligar a los demás a cumplir sus decisiones, pudiendo recurrir a medios coactivos si esto fuera necesario. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de la familia, los padres sobre los hijos, si un hijo, digamos, no adecua su conducta a lo que el padre quiere, lo castiga, lo pone en penitencia, le prohíbe ver la TV, utilizar tecnología. Por ejemplo, en los clubes, si algún socio, incumple alguna norma de conducta, se le puede poner alguna multa o incluso la expulsión de la institución. No sé si tienen dudas hasta acá. Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿El uso de la fuerza no está
como no se usa solo en lo jurídico. Digo por el caso que diste de la familia. Claro. Ahora vamos a ver justamente que esto nos referimos a grupos primarios, ¿no es cierto? Y que además se entiende que el uso de la fuerza está legitimado. Es decir, lo que tiene fundamentalmente lo que es el ejercicio del poder es que el resto de los miembros del grupo lo ven como legitimado. Es decir, está bien, aceptamos que esta persona ejerza el poder e influya sobre la conducta de los demás. ¿No? Vamos a ver que existen diferentes tipos de legitimación a ese poder y los fundamentos de cada legitimación también son diferentes. Una puede ser por la tradición o la costumbre, otra por lo que es el carisma y otra que sí está basada en normas legales. ¿Sí? Pero lo que fundamentalmente caracteriza al ejercicio del poder, cuando se reconoce como tal, es que el resto de los miembros del grupo lo ven como válido. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, quienes están sometidos a patria potestad entienden como legítimo que el padre corrija la conducta y tome alguna acción disciplinaria. También, por ejemplo, quienes forman parte de instituciones deportivas o demás, entienden que existen ciertos reglamentos a los cuales se tienen que someter cuando forman parte de esa institución. Y si esta creencia de la legitimidad de quien ejerce el poder en esos ámbitos falla, estos ámbitos o estos grupos, ya sea primarios o secundarios, recurren al poder de una institución mayor, que es el Estado, para respaldarse. Y ahora lo vamos a ver. Aquí tengo preguntas acá en el chat. Ignacio, en el caso de la familia, de los padres, por ejemplo, tienen un poder de ver, es decir, tienen la posibilidad de modificar o corregir a los hijos, pero también tienen muchas obligaciones respecto de ellos. Entonces, no es que haya una obligación de corregir la conducta, pero no se puede cumplir con las otras obligaciones si no se utiliza ese medio. Una de las características, correcto, que diferencian las normas jurídicas del resto, es la coacción, es la posibilidad de imponerlas por la fuerza. Exactamente. Pero ahora estamos centrados en el poder como fenómeno. ¿Sí? Vamos a ver que las normas jurídicas son una expresión de un tipo de poder. Sabrina, no te preocupes. Si tú recordás, veníamos hablando con el tema del constitucionalismo y cuando vimos también la validez o invalidez de los actos dictados durante la dictadura, la importancia de controlar el poder y controlar el poder a través del derecho. Pero nos gustaría ahora, como les decía, compartir con ustedes qué entendemos por poder, o tratar de hacer una definición de poder, y de todos los poderes, por así decirlo, que existen, cuál es el que nos interesa, que es el poder político. Buenos días, María. Armamos un PDF, un archivito de Word, y lo subimos a Eva, si les parece. Lo dejamos ahí. Les avisamos si quieren por la parte de aviso que cuando esté pronto, ¿no? Pero lo vamos a hacer así para que quede más claro, porque la verdad que hemos ido un poco para adelante y para atrás, y con algunas clases que no hemos tenido, así es un poco más fácil, aunque sea, para estudiar. Bien, no sé si quedó hasta ahora o tienen más dudas de lo que hemos hablado. Si no, cualquier cosa me interrumpe. Bueno,
Justamente, como les decía, o preguntó la compañera, los medios coactivos, es decir, la posibilidad de imponer las decisiones a través de la fuerza, no le pertenecen al grupo ni a los líderes de esos grupos, sean primarios o secundarios, sino que se los proporciona una organización externa que pertenece a un grupo, a un ámbito mayor. Como le decíamos, el poder de los padres se apoya en el poder del Estado, que a través de los órganos de justicia puede ejecutar determinadas decisiones que los padres han tomado. Es decir, que han tomado esos que tienen el poder dentro del grupo. Decisiones que han tomado sobre los otros miembros de ese mismo grupo, aún contra su voluntad. ¿Sí? Entonces, el poder, digamos, que tienen los padres sobre los hijos no les pertenece a los padres, más allá de que los hijos ya de por sí aceptan el poder que tienen los padres, lo ven como válido, no les pertenece a los padres ese poder, sino que es proporcionado por el Estado. Y esto se ve cuando existe alguna diferencia entre padres e hijos, o alguna situación, donde es necesario recurrir a que el Estado aplique ese poder, legitime de alguna manera el poder que tienen los padres a través de órganos de justicia. Y entonces esos padres tienen la posibilidad de imponer sus decisiones a sus hijos, es decir, que son los destinatarios del poder, aun cuando estos estén en contra de esa decisión. Bien. Como les decía, a los efectos de nuestro curso, lo que nos interesa fundamentalmente es el poder político. Este poder es el que se manifiesta globalmente en la sociedad y que afecta a todas las personas que habitan el territorio de esa colectividad, agrupada bajo esa organización que denominamos Estado. Es importante señalar que el poder político está referido a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque las decisiones que adopte quien ostente el poder político van a afectar directa o indirectamente a todos los miembros de la misma, es decir, de la sociedad. A su vez, el ejercicio del poder que realicen otras organizaciones que también puedan afectar generalmente a la sociedad, estará de alguna manera contemplado por la propia acción estatal. Esto es importante. Ningún miembro de la sociedad puede evadir el ejercicio del poder político. Se trata de un poder que extiende su ámbito de influencia en todas las esferas o estratos sociales. Y solo por una propia decisión, es decir, por una decisión de autolimitación, es decir, el mismo poder se autolimita, puede no interferir en algunos niveles de las relaciones sociales. ¿Quedó claro esto, muchachos? No, perdón, pero ¿se puede repetir ningún miembro de la sociedad? Ningún miembro de la sociedad se puede sustraer o evadir Ahí está, el ejercicio del se puede poder, es evadir. decir, nadie se puede escapar Bien, del ejercicio del poder político. gracias. Sí, eso último, repetimos. Nadie puede escaparse del ejercicio del poder político, nadie lo puede evadir, porque se extiende en todas las esferas sociales, por todo el territorio del Estado, en todos los ámbitos. Hay un micrófono encendido ahí, si lo pueden silenciar, por favor. Sí, perdón. Soy yo. Y únicamente por una propia decisión del poder, es decir, el poder político ha decidido autolimitarse, solamente en esos casos puede ser que no interfiera en ciertos aspectos de la vida de las personas. ¿Sí? El poder dice, bueno, yo en esto no me voy a meter. El poder político lo dejo a la libertad de las personas. ¿Ah? Entonces, él mismo se autolimita. No sé si quedó con eso.
Esto Profesor, es, yo tengo una pregunta. y adelante. Capaz que no tiene nada que ver, pero por ejemplo, cuando dicen las personas que, por ejemplo, los que hacen evasiones de impuestos y esas cosas, de igual forma, ellos están evadiendo el poder político, aunque de igual forma en algún punto se los va a agarrar, pero eso no contaría como usted dijo, que ninguno puede zafarse del poder político, pero en realidad eso contaría como zafarse del poder político, por ejemplo, una evasión de impuestos. Claro, aquí tenés una determinada situación, como tú planteas, una persona que no paga sus impuestos, ¿sí? O que Ujú, simula haber pagado todo lo que tendría que haber pagado, pero no lo pagó, hace ujú. fraude, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? En realidad aquí estamos frente a un delito y la persona en realidad siempre va a estar sometida a la posibilidad del Estado de, bueno, verificar de que ese delito o esa ilegalidad se cometió y de perseguirla. O sea, y siempre está esa posibilidad latente. No existe la posibilidad de que, bueno, yo voy contra el poder político, contra las normas que estableció el poder político y no voy a tener consecuencias. Tener la plena seguridad de que voy a estar inmune al poder político. Sino que quien haga eso, O sí sea, o sabe sí que de igual va a forma tener, va a tener alguna consecuencia si lo podría agarran. llegar a tener una consecuencia. No es seguro, porque tal vez nadie se dé cuenta, no se verifique, no se pruebe, pero existe esa posibilidad. O sea, no se puede tener la seguridad de que se va a salir impune, por así decirlo. Ahí va. Y cuando ocurre un golpe de Estado, por ejemplo, ¿no sería también ir en contra del poder político? Sí, obviamente. Claro, en el caso de los golpes de Estado o de las revoluciones, lo que existe es una ruptura institucional, un cambio en las en relaciones de poder. Ujú. Que luego cuando veamos poder constituyente, originario, derivado, irregular, vamos a ver que puede ser que en este tipo de cambios, eh, los golpes de Estado, las revoluciones, se instaura una nueva especie de poder político y por tanto el anterior deja de ser válido. Pero aquí ya estamos en una situación de ruptura que en realidad da nacimiento a otro poder político, no es el que venía antes. Gabriel, te interrumpo un segundo para Ángel, adelante. a la compañera. Sí. Cuando hablamos, sobre todo para tener cuidado con las terminologías, cuando hablamos de dictadura, primera que se pasaba para repasar un poco más, de golpes de Estado, son acepciones un poco ambiguas a veces, y es muy importante hablar de instituciones, más allá de gobierno, política, Estado, sacar esos conceptos. El concepto importante es que hay una alteración de las instituciones, porque después va a haber tantos ejemplos como golpes existan. Va a haber golpes que son militares, va a haber golpes que son políticos que se perpetúan, y así puedo seguir toda la mañana, por así decirlo. Es muy importante hablar de una alteración del orden institucional y constitucional, ¿tá? Y no ponerle nombres ni político ni gobierno, más allá de que todos sabemos que hay incidencias, pero para no caer en errores, porque yo les digo, cuando se alteran las instituciones, la forma puede ser muy variada y es imposible sistematizar a todas. Era eso nomás, Gabriel, esa puntualización. Bárbaro, gracias Ángel. Muchas gracias. Gobierno, bárbaro. Bueno, bueno, perdonen que estoy leyendo algo en el chat. Eudi Sanabria. Les pido, compañero, si, en tal caso, si querés me manda un mensaje personal explicándome la situación, porque no estoy entendiendo muy bien el planteo que está haciendo. Supongo que es algo reglamentario, pero no me queda claro. No, profe, es que es mi primer día de clase. Estoy llegando, no sé qué, me disculpan que interrumpo la clase, estaba viendo clase con el profesor Vico. Él pasa el listado hoy fue que yo llamo a Bedelia y me dice que estoy matriculada es con usted, no con él. Y yo venía viendo clase con él, así que me acabo de pasar ahorita para acá con usted. Era Perfecto. Bueno, para informar. bienvenida. Igual no se preocupen porque no se controla la asistencia. Están todas las clases grabadas, disponibles en EVA, y están todos los materiales. Lo que sí, el jueves que viene, tenemos el primer parcial, ¿sí? Para que lo tenga como referencia. Seguramente mañana vamos a subir todos los temas que van. Bueno, vamos a continuar entonces.
decíamos que el poder político es el único que tiene dentro de la sociedad la posibilidad legítima, como decíamos, aceptado por todos, de emplear la fuerza para hacerse obedecer. Como veíamos, decíamos que en cada grupo, en la familia, en grupos intermedios, instituciones o en el Estado, existe la convicción de sus miembros de que quien ejerce el poder lo ejerce legítimamente. Los hijos entienden que el poder que ejercen los padres sobre ellos es legítimo. No creo que se planteen tampoco el tema de la legitimidad, pero lo ven como válido y lo aceptan. Bueno, lo mismo pasa en instituciones de carácter intermedio y, por supuesto, el Estado es el que tiene esa posibilidad legítima, como decíamos, de emplear la fuerza para hacerse obedecer, y esto es aceptado por todos los miembros de la sociedad. Este poder político es el que se encuentra por encima de cualquier otro poder existente en la sociedad. Y aún más, tiene la capacidad de imponerse sobre ellos. Y esto quiere decir que el resto de los poderes que existan en la sociedad existen porque están admitidos por el poder político o al menos están tolerados por el poder político. Hace un momento dijimos que el poder político era el único que tenía la posibilidad dentro del Estado de emplear la fuerza para hacerse, dentro de la sociedad, de emplear la fuerza para hacerse obedecer. Por tanto, la legitimidad del poder, en el caso del poder político es aceptada por todos, implica justamente eso, el ser considerado justificado por parte de quienes están sometidos al mismo, por parte de quienes tienen que obedecerlo, y que por lo tanto lo obedecen y lo aceptan de forma voluntaria, aunque sean términos generales. Ustedes tienen que tener presente que todo poder dentro de una sociedad tiene algún grado de legitimidad, ya que ni la dictadura más violenta podría sobrevivir frente al rechazo generalizado y frontal de todas las personas que están sometidas a ella. También tienen que tener en cuenta que todo poder busca legitimidad. Por ejemplo, en Uruguay, si ustedes recuerdan, bueno, estudiaron la historia, la dictadura en el año 80 trató de realizar un plebiscito para de alguna manera obtener legitimidad al poder que tenía. Bueno, después el resultado fue que todos ya conocemos, pero todo poder en la sociedad tiene algún grado de legitimidad. Es decir, podemos decir que con las teorías que estamos manejando, en alguna parte la dictadura tuvo algún grado de legitimidad y que también buscó por su parte tener legitimidad. Porque no hubiera sido posible que existiera dictadura, bueno, gobierno de facto, si no hubiera tenido un poco de grado de legitimidad en la sociedad. Si hubiera enfrentado el rechazo, como decíamos, generalizado y frontal de todos los habitantes, no hubiera existido. Por lo tanto, en toda sociedad, el poder va a tratar de invocar algún tipo de justificación. Si seguimos a Weber, podemos clasificar la legitimidad del poder, es decir, agrupar las reglas por las cuales las personas sometidas a un poder lo aceptan como legítimo en tres grupos, como decíamos hace un rato. El primero lo llamaremos la legitimidad tradicional. El segundo, la legitimidad carismática. Y el tercero, la legitimidad legal racional. Repetimos los tres grupos. El primero, la legitimidad tradicional. El segundo, la legitimidad carismática. Y el tercero, la legitimidad legal racional. No sé si tienen alguna pregunta.
Si no, seguimos. Una pregunta. Sí, Dijiste adelante. que el resto de los poderes que existen en la sociedad están, dijiste algo, o tolerados por el poder político. Claro, digamos que es el poder político es el que está por encima de todos los poderes. Es el supremo, por así decirlo. O sea, los Está demás la- están está la comprendidos dentro del poder político. Los demás existen, o bien porque el poder político los crea o los acepta específicamente, o porque los tolera. Si el poder político no quisiera que existiera otro determinado poder debajo de él, no existiría. Gracias. De nada. Bien, tengan en cuenta que esta clasificación de Weber, que vamos a ver, refiere a tipos ideales, a tipos puros. Y por tanto, cada una de estas legitimidades, tradicional, carismática o legal, racional, no se va a presentar a la perfección en la sociedad, en la realidad. Y sea cual sea el momento histórico que analicemos de una determinada sociedad, por supuesto, uno de estos tipos será el que va a predominar, pero va a estar mezclado con alguno de los otros o con los otros. En la costumbre vamos a encontrar el fundamento de la legitimidad tradicional. ¿Sí? La legitimidad tradicional, entonces, se fundamenta o se basa en la costumbre. Este tipo de legitimidad es la que predomina en las sociedades primitivas o en regímenes tradicionales como las monarquías antiguas, por ejemplo. Se trata, en realidad, de obedecer el poder del jefe. Es algo que seguramente ustedes han oído, algo que siempre se hizo así. Siempre se obedeció a las mismas personas. ¿Sí? Se obedeció siempre a las personas que ostentaban la autoridad, ya sea por nacimiento, por ser el más anciano de la tribu, por ser el más fuerte, pero bueno, por tradición siempre se hizo así, siempre se obedeció a esas personas. Este tipo de legitimidad, a pesar de que no es racional, como se basa en la costumbre, encuentra en ella misma su principal factor de limitación, ya que va a ser la costumbre la que va a determinar los límites dentro de los cuales ese líder de la tribu puede ejercer el poder. Por su parte, la legitimidad carismática encuentra su fundamento exclusivamente en las cualidades personales del líder. La aceptación del poder de quien lo ostenta se basa en la influencia que ejercen las cualidades personales de éste, sean reales o supuestas o inventadas. En realidad se asemeja a la legitimidad tradicional, que fue la que vimos antes, en que no es racional, pero se diferencia de la misma en que no encuentra un límite al ejercicio del poder. Y esto puede traer como consecuencia excesos en ese ejercicio del poder. Ya que en este tipo de legitimidad, lo que importa, lo que prevalece, es la voluntad del líder. A lo largo de la historia han habido numerosos ejemplos de este tipo de legitimidad, y tal vez el más atroz, o los más atroces, sean los casos del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. En el caso del nazismo, por ejemplo, es claro, o incluso en el caso de Adolf Hitler, la palabra Führer, de traducción al español, quiere decir líder. El poder de Hitler no tenía límites, y básicamente se basaba en sus cualidades personales, que lo presentaban como un genio, un gran estratega militar, casi un dios. Como ven, este tipo de legitimidad no encuentra límites al ejercicio del poder. Perdón, una pregunta. ¿Dónde están los límites en la legitimidad tradicional? En la misma costumbre. Como la legitimidad tradicional, se basa en la costumbre, en que las cosas siempre se han hecho de determinada forma,
Entonces, quien ejerce el poder siempre va a tener que regirse por esa costumbre. Es decir, y ejercer el poder de la forma que siempre se hizo. No puede ir más allá de lo que la costumbre le indica. Pero en caso de que la costumbre no esté clara, ¿dónde estaría el límite? Eso es lo que no entiendo. Lo que se caracteriza por la costumbre es justamente, cuando vemos fuentes de derecho, es que se entiende que es una conducta repetida en el tiempo y que existe la convicción en toda la sociedad de que esa conducta es obligatoria. O sea, de alguna manera, esto queda claro, que la conducta es obligatoria. ¿Qué es lo que pasa? Los límites no son tan nítidos como en el caso de la limitación del poder a través del derecho. ¿Sí? No es una limitación o un control del poder como tenemos en los estados de derecho. Son sociedades más primitivas. Pero sí existía alguna especie de limitación que estaba basada en la costumbre. El monarca, por más que tuviera un poder absoluto, no podía hacer todo lo que quería. Tenía alguna limitación. Sofía, la legitimidad carismática se basa fundamentalmente en la persona, en una especie de culto a la persona, sería, en las cualidades del líder. Es decir, tenemos una persona en la que vemos como perfecta, que tiene un montón de cualidades, o que creemos nosotros que tiene un montón de cualidades, o que esa persona nos hace creer que tiene. Entonces, como esa persona es tan perfecta y tan capaz, en realidad no limitamos el ejercicio de su poder porque basta con la voluntad de esa persona. Es decir, se centra en la legitimidad carismática en aceptar la voluntad del líder. Por eso es tan peligrosa, porque no hay límite. Profesor, una consulta. Sí. Y usted marcó, no me quedó claro, o sea, no lo entendí. No sé si una diferencia o una similitud con la legitimidad tradicional Claro, es que respecto a la carismática. no son racionales. Ah, las dos. No hay ninguna de una las dos. racionalidad en el límite, no hay una lógica racional en la limitación Bien. del poder. Ahí está, gracias. ¿Tá? Pero se diferencia en que la tradicional sí tiene, aunque sea una mínima, limitación del poder a través de la misma costumbre, a diferencia de la carismática, que no tiene una limitación. Ok, gracias. De nada. Romina, entonces es relativo, perdón, no sé bien a qué te referís con la pregunta. Claro, existen límites, pero son límites, tal vez la palabra más que les pueda ayudar sea difusos. Hay límites, pero no son tan estrictos como puede ser el caso de la legitimidad legal racional que vamos a ver. Tengan en cuenta que son sistemas primitivos, como les decíamos, ¿no? Bueno, seguimos. Si no hay más preguntas, tenemos una. Bien. Los sistemas en los que la obediencia al poder se basa en la existencia de normas generales elaboradas racionalmente, serán aquellos donde rija la legitimidad legal racional. La base fundamental de este tipo de legitimación radica en el hecho de que quienes mandan lo hacen en virtud de normas elaboradas racionalmente y que se aplican a todas. Y la característica fundamental es que esas normas fueron elaboradas con al menos parte de los representantes del pueblo, o con participación de los representantes del pueblo en los parlamentos, por ejemplo, tras debatirse las diferentes posturas que existen sobre el tema. Entonces, la legitimidad legal racional es aquella en la que la obediencia al poder se basa en que existen normas generales
que se han elaborado a través de la razón y que se aplican a todos. Quienes mandan lo hacen en virtud de esas normas, ¿sí? Y es importante destacar que estas normas han sido elaboradas con la representación de todos en el Parlamento tras debatirse las diferentes posiciones, ideas que existan sobre determinados temas. Sí, Lucía, cómo no. Decíamos, la legitimidad legal racional es aquella que se fundamenta en que el poder se ejerce o se basa en la existencia de normas generales, ¿sí? Estas normas se han elaborado racionalmente, es decir, a través de la razón. Los que mandan, las personas que mandan, lo hacen en virtud de esas normas que ya han sido elaboradas racionalmente y que tienen un carácter de generalidad que implica que se aplican a todos. Otra característica saliente muy importante es que esas normas racionales fueron elaboradas con la representación de todos en el Parlamento. Y que en teoría se discutieron luego de que se expresaron, se debatieron las diferentes posturas que existan sobre los diferentes temas. ¿Sí? No sé si quedó. Sí, gracias. Bien. Muchos autores sostienen que la existencia del poder político en las sociedades humanas es inevitable. ¿Por qué? Porque siempre va a haber problemas o conflictos que afrontar, que solucionar, que resolver. Y como consecuencia va a ser necesario llevar adelante procesos para tomar decisiones que resuelvan esos problemas y que sean válidas para toda la sociedad. Esto también tiene como consecuencia directa la necesidad de que existan personas responsables en la toma y en la ejecución de esas decisiones. Y serán estas necesidades, que relatábamos recién, las que nos van a conducir a la existencia del poder político. Por esto no puede negarse la conveniencia de que existan normas que regulen el ejercicio del poder. Debido a que cualquier regulación va a ser mejor que someterse a la discrecionalidad de quien manda, ¿sí? Someterse a la legitimidad carismática. Tengan en cuenta que la legitimidad carismática puede tener un aspecto a un lado positivo, cuando el líder en realidad es una persona a emular, a seguir, que profesa valores, que por ejemplo, que boga por la paz. Pero también pueden presentarse los casos tan crudos como los que relatábamos hace un rato. Al regular el ejercicio del poder, esto es fundamental, lo estamos limitando. Regular implica limitar, porque la regulación va a obligar a aquellos a quienes alcanza esa regulación a comportarse de acuerdo con los preceptos de la misma. El derecho supone la forma más eficaz de limitación pacífica de cualquier manifestación de poder. Y el derecho político en particular del ejercicio del poder del Estado. El derecho político entonces resulta o regula la estructura y el funcionamiento del Estado. Porque es el que prevé las instituciones que lo van a componer, las competencias que tengan y la forma en que va a ejercer sus competencias. Entonces, la regulación constitucional es una forma de encauzar y por eso de limitar el poder del Estado. Pero esto no quiere decir que nos sirva cualquier derecho político. No es suficiente cualquier derecho político. No quiere decir que no nos importe el contenido del derecho. Por el contrario, el contenido de este va a ser sumamente importante para que pueda cumplir
con la función que se espera, que es la limitación justamente del poder. Para terminar, tenemos que decir que si aceptamos que el poder político es inevitable, como sostienen algunos autores, entonces menos evitable va a ser la existencia del derecho, que desde nuestro humilde punto de vista, hasta ahora, es el mejor medio que tenemos o que existe para limitar el poder y el ejercicio del poder. Muchachos, no sé si tienen dudas hasta acá de lo que hemos hablado de poder, o si no pasaríamos al tema del neoconstitucionalismo. Profe, Sí, adelante. yo quería que me dieras de vuelta lo que habías dicho de legitimidad, solamente tipo el concepto de legitimidad. Lo de tradicional, carismática y leal ya lo entendí. Claro. Pero solamente ese concepto. Habíamos dicho que el poder, o el ejercicio del poder, ya sea en cualquiera de los grupos, el primario, el secundario, a nivel del Estado, cuando se ejercía por fuera en violación de las instituciones, tenía en sí una legitimidad atrás, porque no puede ejercerse poder, o no podría sobrevivir el poder, si enfrentara el rechazo de todos aquellos a quienes va dirigido. Como decíamos, no podría haber la dictadura más atroz, poníamos el ejemplo, si no existiera dentro de los individuos que están sometidos a esa dictadura una parte, aunque sea, que la viera como válida o que la legitimara. Lo mismo pasa con el resto de los ámbitos. En la familia, los hijos ven como válido o aceptan el poder que tienen sobre ellos los padres. No se lo cuestionan directamente. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el poder, todo poder tiene un poco de legitimidad, va mientras más legitimidad va a depender de la sociedad a la que acceda, y también va a tratar de legitimarse. Todo poder va a buscar legitimidad para poder continuar siendo el poder que rija. ¿Sí? Ahí va, genial. Bien. Si no hay más preguntas, Ignacio, ¿puedes repetir lo último? Sí, no, repetimos la parte final. Entonces, no, decíamos que en realidad no nos sirve cualquier derecho político, que es el derecho que limita el poder del Estado, ¿verdad? Nos interesa mucho el contenido que tenga el derecho político, porque dependiendo de su contenido vamos a ver si en realidad va a ser idóneo para cumplir con la función que esperamos de él. Entonces, como decíamos, algunos autores tal vez manifiestan que el poder político, la existencia del poder político es inevitable. Bueno, si está bien, decimos nosotros, si esto es así, entonces menos evitable va a ser la existencia del derecho. Y sostenemos nosotros que hasta ahora es el mejor medio que tenemos para limitar el poder político. Bien, si no tienen más preguntas, comenzamos con neoconstitucionalismo. Bien. Como ustedes saben, seguimos hablando de la forma de limitar el poder a través del derecho. Ya vimos lo que se entiende por poder. Vimos cómo la evolución del constitucionalismo se trató de ir limitando el poder, aquel poder absoluto que tenían los monarcas, a lo que tenemos hoy en día, a través de la aparición más o menos generalizada de constituciones y el establecimiento de ciertos derechos, la separación de poderes y demás. El neoconstitucionalismo
Disculpen, el neoconstitucionalismo, entendido como el término, concepto que explica un fenómeno relativamente reciente dentro del Estado constitucional contemporáneo, parece contar cada día con más seguidores, sobre todo en la tradición jurídica italiana, española, también la de América Latina. Si bien es un fenómeno que no está muy estudiado, seguramente para que podamos tener un pleno desarrollo del mismo pueden faltar algunos años. No son pocos los autores que se plantean si en realidad el neoconstitucionalismo es algo nuevo o en realidad se trata de un envase vacío para tratar de reflotar teorías que se etiquetaban de otra manera en el pasado. Yo particularmente coincidiendo con Carbonell, doctor Carbonell, creemos que el neoconstitucionalismo sí supone alguna novedad dentro de la teoría y de la práctica del Estado constitucional de derecho. Entonces, podemos decir que este neoconstitucionalismo, esta corriente, pretende explicar un conjunto de textos constitucionales que empiezan a surgir luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a partir de los años 70 del siglo pasado. Estamos frente aquí a constituciones que no se limitan a establecer competencias, separar poderes, sino que tratan de contener o de reflejar un alto número de normas materiales o sustantivas, que condicionan entonces estas normas materiales o sustantivas la actuación del Estado, imponiéndole ciertos fines, ciertos objetivos. Estas constituciones además tienen amplios catálogos de derechos fundamentales, lo que supondría una esfera de relaciones entre el Estado y los ciudadanos muy renovado. Fundamentalmente por el grado de detalle que recogen actualmente esas constituciones con respecto a los derechos. Sin duda, ejemplos de esto es la Constitución española del 78, la brasileña del 88 y la colombiana del 91. Pueden tomar como ejemplos para estos casos. En parte como consecuencia de la entrada en vigor de este tipo nuevo de textos constitucionales, la práctica jurisprudencial de muchos tribunales y cortes constitucionales también fue cambiando de forma relevante. Es decir, las cortes constitucionales fueron cambiando con ese cambio que hubo en varias constituciones, en los textos de varias constituciones. Los jueces constitucionales tuvieron que aprender a realizar su función bajo nuevos parámetros interpretativos, los que a su vez volvieron el razonamiento judicial mucho más complejo. Entonces aquí entran en juego las técnicas interpretativas propias de los principios constitucionales: la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, la maximización de los derechos fundamentales, el principio pro persona, etc. Los jueces tienen que lidiar con la dificultad de trabajar con valores que están constitucionalizados y que requieren de una tarea interpretativa que sea capaz de aplicarlos a los casos concretos de una forma justificada y razonable. Por eso aquello de recurrir a la razonabilidad. Y tiene que estar dotados esos valores de un contenido normativo concreto. Todo esto sin que, tomando como base esos valores
constitucionalizados, el juez pueda disfrazar como decisión del poder constituyente, que vamos a ver más adelante, lo que en realidad es una decisión más o menos libre del propio juzgador, ¿sí? No tiene que dar su decisión o su interpretación a la hora de aplicar los principios como una decisión expresa de ese poder constituyente. Como consecuencia de esto, ustedes van a notar, seguramente ya se dieron cuenta, que se crean una serie de equilibrios para nada fáciles de mantener. En el neoconstitucionalismo, los jueces entonces, como habrán visto, tienen una relevancia fundamental. Porque el ordenamiento jurídico tiene que estar garantizado en todas sus partes a través de ¿qué? De mecanismos jurisdiccionales. Entonces, del mismo modo que la constitución del neoconstitucionalismo es una constitución, podemos decir, invasora o entrometida, también lo va a ser la tarea judicial con respecto a muchos aspectos de la vida. El neoconstitucionalismo va a generar una explosión en la actividad judicial. O sea, va a sobrecargar de trabajo a los jueces. Y también va a comportar un grado de activismo, ¿no? Judicial en buena medida y superior al que habíamos observado hasta ahora. La mayor presencia de los jueces se ha correspondido históricamente en muchos países que han llevado transiciones hacia la democracia, con periodos en los que se ha privilegiado el imperio de la ley por encima de los arreglos políticos partidistas. O sea que vean cuál es el papel tan fundamental para el neoconstitucionalismo de la intervención de los jueces. Bien, muchachos, no sé si tienen preguntas hasta acá. Si no seguimos. Yo sé que este puede ser un tema denso, así que vamos a ir de a poco y lo que no entiendan, de verdad, preguntan. Sabrina, no hemos subido bibliografía sobre este tema. Vamos a tomar como suficiente esta clase, porque la verdad que lo que tenemos digitalizado, por así decirlo, como para compartir con ustedes, es demasiado extenso. Estamos hablando de libros enteros. No hay, digamos, una obra más o menos pequeña que pueda ser accesible para ustedes y que puedan dedicarle tiempo. Estamos hablando de libros que les llevaría ahora a leer solo para un pequeño tema, que en realidad queremos que ustedes tengan idea de lo que es, pero no tampoco estudiarlo con nivel de posgrado, tal vez, que es lo que tenemos nosotros, lamentablemente. No podemos compartir otra cosa. Por eso, sáquense todas las dudas que tengan en clase o en los foros. Bien. En realidad me preocupa un poco, esto es un tema denso y que no planteen dudas. En realidad hay que decirlo bien, que fuimos muy claros y entendieron todo, cosa que generalmente nos pasa porque siempre hay dudas. Me preocupa en realidad que en realidad no están entendiendo. Si es así, me lo dicen y empezamos de vuelta. Que capaz que si no tenemos bibliografía para recurrir, si nos quedaron dudas, capaz que lo podemos dar como un poco más esquemático para poder anotarlo, porque no sé si solo a mí, pero yo definitivamente tengo que mirar la clase de nuevo porque me perdí en varias ocasiones. No es que no haya entendido, pero siento que me faltan cosas. Bien, bien, bien. No hay problema. Empezamos de vuelta. Tengan en cuenta que estamos hablando seguimos hablando de una forma de limitar el poder a través del derecho. ¿Sí? Habíamos visto la evolución del... Ven, ahí tenemos a Lucía como la líder del grupo, legitimidad carismática, podemos decir. Tenemos que no haya excesos, pero bueno.
como decíamos, seguimos con la limitación del poder a través del derecho. Habíamos visto la evolución del constitucionalismo, como la aparición de diferentes, más o menos generalizada, de textos constitucionales, trató de limitar el poder de los monarcas. Y así fue que se reconocieron determinados derechos fundamentales, se implementó la separación de poderes y demás. Luego vino el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Y luego tuvimos el periodo de las guerras y de la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos periodos de rupturas institucionales. Entonces comenzó a aflorar una nueva etapa del constitucionalismo que se ha denominado neoconstitucionalismo. Esta etapa se caracteriza fundamentalmente por la existencia de constituciones extremadamente extensas, ¿sí? Constituciones muy extensas, que buscan justamente tener un gran contenido material. Si no solamente se limitan al reconocimiento de determinados derechos fundamentales o de la separación de poderes, sino que buscan reconocer una amplia gama de derechos y buscan también imponerle al Estado, a los gobernantes, al poder político, determinados fines u objetivos, ¿sí? El gobierno, el Estado tiene que existir para esto, tiene que hacer esto, tiene que garantizar estos derechos, incluso tal vez le puede llegar a imponer una especie de programa político, ¿sí? Agustina, estamos hablando de neoconstitucionalismo. Esta etapa sería podríamos decir que esta etapa es posterior a todo lo que vimos de los diferentes constitucionalismos. Que habíamos llegado, ¿se acuerdan? A ver los derechos de primera, segunda generación, tercera generación, y el constitucionalismo como esa idea de limitar el poder a través de la aparición generalizada de constituciones. El neoconstitucionalismo, para quienes lo aceptan como tal, como quienes lo identifican como una corriente nueva, ¿sí? Que está opuesta al positivismo, viene a surgir justamente porque se entendió que tal vez la limitación del poder a través del derecho que teníamos hasta ahora no fue suficiente. Entonces es necesario que las constituciones sean más extensas, más rígidas, y que impongan al Estado y a las autoridades más obligaciones, que controlen más el poder, que tengan una gama de derechos mucho más amplia reconocidos, ¿sí? ¿Hasta ahora esto quedó claro? Sí. Bien. Perfecto. Bien. Entonces, este fenómeno, como decíamos, de aparición de esas constituciones extensas, rígidas, con una amplia gama de derechos reconocidos, es relativamente reciente. Como decíamos, es de la segunda mitad del siglo pasado, o tal vez luego de la Segunda Guerra, a principios de los años 70, podemos detectarlo. ¿Ah? Lo que tiene es que cada día parece que cuenta con más seguidores esta teoría del neoconstitucionalismo, esta corriente, y fundamentalmente esos seguidores vienen de la cultura jurídica italiana, de la cultura jurídica española, así como muchos países de América Latina. Ustedes tienen que tener presente que por ser un fenómeno relativamente nuevo, ha sido escasamente estudiado, ¿ah? Y seguramente nos tome algunos años llegar a una
cabal comprensión del mismo. Y recuerda que al principio yo les decía que el neoconstitucionalismo no es aceptado por todos. Hay muchos autores que se preguntan si en realidad no es una forma, una presentación nueva, un envase nuevo de un contenido antiguo, ¿sí? Que se pretende reflotar una teoría más antigua, presentándola en realidad como algo nuevo, presentándola de otra manera. Nosotros con Carbonell creemos que en realidad sí estamos frente a una nueva teoría, ¿verdad? A una nueva corriente, no a una forma de presentar algo viejo como nuevo. Y lo que busca esta teoría es dar respuesta a una serie de fenómenos nuevos que se producen. Y fundamentalmente nace por los cambios constantes que existen en la sociedad. La sociedad está evolucionando a ritmos vertiginosos, entonces es necesario que desde el derecho se dé una respuesta que permita adecuar los mecanismos o los regímenes constitucionales a estos cambios y que el sistema permita dar respuesta. Por eso es tan importante el papel del juez para esta corriente que estamos mencionando. No sé si me va quedando claro hasta ahora o tienen alguna pregunta. Bien. Seguimos entonces. Como decíamos, uno de los papeles fundamentales dentro del neoconstitucionalismo es el papel del juez. Y esto es así, es fundamental, sucede justamente por la aparición de estos nuevos modelos de textos constitucionales tan sustantivos, ¿verdad? Y esto ha sido toda una novedad para los jueces, porque han tenido que modificar su forma de trabajo y su forma de practicar su profesión, su derecho. Los jueces constitucionales han tenido que realizar su labor interpretativa a través de nuevos parámetros, ¿sí? A través de nuevos lentes. El razonamiento judicial bajo estas ópticas se hace mucho más complejo. ¿Por qué? Porque al existir una gran variedad de derechos que pretenden ser garantizados por el neoconstitucionalismo y por la aparición de estas constituciones tan abundantes, de textos tan extensos y con derechos tan abundantes, el juez tiene que ver de toda esa gama de derechos cómo tiene que aplicarlos, cuál tiene que primar, cuál va a ser la relación entre los derechos entre sí, y de todos esos preceptos, incluso valores que se pretende aplicar ahora con el nuevo constitucionalismo, cuál va a ser la norma jurídica que él va a crear y va a aplicar. De alguna manera, la labor del juez en el neoconstitucionalismo no es la de un simple aplicador de la norma, sino también la de un creador. Esto no nos tiene que llevar a afirmar que el juez puede sustituir al poder constituyente al aplicar las normas constitucionales, ¿no? Es decir, si bien tiene un margen de libertad el juez para aplicar su criterio, no puede sustituir su criterio por el del poder constituyente, ¿sí? Las constituciones actuales, complejas, extensas, presentan ciertos equilibrios al imponer ciertos mandatos a los gobernantes y al Estado que deben ser mantenidos por el propio juez constitucional.
Esta es una tarea, por supuesto, para nada fácil. No sé si tienen preguntas hasta acá, muchachos. Sofía, excelente pregunta. El juez no tendría potestades legislativas, pero sí no estaría tan atado por la solución legislativa. El neoconstitucionalismo ve que el derecho tiene que aplicarse desde la Constitución. O sea, impone al juez o indica al juez que él tiene que ser de alguna manera el protagonista y que tiene que empezar a resolver la situación que se le plantea desde la Constitución, empezando por los valores, por los principios constitucionales y por las diversas normas después materiales que están dentro de la Constitución. O sea, no tiene que ir a ver primero la ley. Primero mira la Constitución, le dice el Consejo Constitucional. Aplicar los valores que existan, los diferentes derechos, ¿no? Y tenés que guardar el correcto equilibrio que existan en esos derechos. Por eso es una tarea mucho más compleja, porque hay que, de alguna manera, recurrir a la ponderación, que ustedes saben que nosotros, o particularmente yo no estoy tan de acuerdo. Hay quienes hablan de la armonización también, y de ver de todos los derechos que pueden estar en juego, las situaciones que están en juego, cómo mantener los equilibrios y tomar una decisión para el caso concreto y crear entonces para ese caso concreto una determinada norma, dar una respuesta normativa que se funda en esos valores constitucionales. Exactamente. En realidad, primero tienen que empezar por la Constitución. Si en la Constitución está una solución clara, de alguna manera no tendrían que recurrir a la materia legislativa, ¿sí? Igualmente el ejemplo es un poco extremo, está bien para que se entienda, pero lo que busca el neoconstitucionalismo es una mirada del derecho desde la Constitución. Porque es importante que esta teoría o esta corriente quiere imponer de alguna manera al poder político, que busca limitar entonces a los gobiernos un determinado programa, unas determinadas obligaciones, ciertas finalidades que tienen que perseguir u objetivos que tienen que cumplir. Entonces, por eso es necesario que se aplique primero la Constitución, para evitar que quienes estén en el gobierno o estén en el poder político se desvíen de esos objetivos. Y el neoconstitucionalismo ve al juez como digamos, el sujeto fundamental para lograr estos objetivos. Exacto, Lucía. Hay que, la Constitución guarda o busca guardar los equilibrios de manera que el juez no se confunda y crea que tiene en realidad en sus manos el poder constituyente. Si bien tiene una labor creativa y da una respuesta normativa al caso concreto, no estamos frente a la creación de una norma constitucional, ¿sí? Pero de todas maneras, en el caso concreto, sí podemos decir que el juez crea derecho. No sé si tienen más preguntas. Si no, seguimos. Bien. La Constitución, o estas constituciones inspiradas en el neoconstitucionalismo, buscan, como decíamos nuevamente, limitar el poder a través del derecho.
Entonces, tiene una amplia gama de derechos reconocidos, están inspirados en una gran cantidad de valores que pueden verse en el texto constitucional. Entonces, también imponen a los gobernantes o a quienes ostentan el poder político que tienen que cumplir con ciertos objetivos o determinadas finalidades, y buscan en el juez al, digamos, sujeto primordial para controlar que esto suceda, ¿sí? Entonces le indican al juez que cuando se le presente algún problema, un caso, una situación a decidir, tiene que comenzar a resolver la situación desde la Constitución, aplicando valores, ¿sí? Principios de derecho que estén en la Constitución y por supuesto las normas constitucionales, para así de alguna manera evitar que el mismo Estado se sustraiga a la aplicación del derecho. Pero a su vez, estas mismas constituciones establecen ciertos equilibrios, ¿sí? Que deben ser guardados por el juez. Entre los diferentes derechos que existan y que están reconocidos, el juez se va a encontrar con que algunos pueden estar en contradicción. Entonces, a la hora de decidir o de juzgar, tiene que guardar los equilibrios que existen entre esos derechos. Por eso la tarea interpretativa, en estos casos, se entiende que es más difícil, porque no bastaría, según los defensores de esta teoría, con preferir un derecho sobre los otros, sino que la decisión tiene que guardar la debida correlación o razonabilidad entre la protección de los diferentes derechos. Tiene que haber una ponderación de qué derechos son los que se van a proteger y cuáles tal vez no se atienda del todo, pero no podría ser dejado de lado un determinado derecho, ¿sí? Y estos límites que estamos explicando son los que hacen que el juez no pueda tomar el papel del poder constituyente. La Constitución de alguna manera también encausa la actividad judicial, pero a diferencia de las constituciones anteriores que no responderían a esta corriente del neoconstitucionalismo, el papel del juez es mucho más complejo. Y podríamos estar frente, sí, a una situación donde veamos que el juez crea derecho para el caso concreto. Baja esos valores que están en la Constitución, esos principios, y los transforma en una norma aplicable al caso concreto. No sé si con esto quedó más claro. Bien. Bien. Como decíamos, en estas constituciones cada vez van a tener mayor papel los jueces, ¿verdad? Van a tener una mayor presencia en la vida de resolución de los problemas. En la vía de resolución de los problemas van a estar los jueces cada vez más participando. En un número importante de países que han logrado avanzar en procesos de consolidación de democracia, se han creado tribunales constitucionales que han actuado sirviendo de árbitros, de alguna manera, entre las partes, ¿verdad? Y dejan claro que para todos los actores de los derechos de los ciudadanos, a través del neoconstitucionalismo no se estaría aceptando ninguna clase de regateo político, ¿ah? Ni existe respecto a los derechos una libre disposición para los partidos que tengan representación parlamentaria. Creo que en América Latina tenemos ejemplos de estas situaciones. Son célebres, hay casos de la Corte colombiana, en procesos de acción de tutela
que garantizaron de alguna manera, si no recuerdo mal, el caso era en Colombia, de unas poblaciones que no accedían a saneamiento y a servicio de drenaje, bueno, por parte del Estado. Bueno, el gobierno no quería cumplir de alguna manera con esa obligación, y la Corte Constitucional, aplicando la Constitución, haciendo una aplicación desde la Constitución y bueno, desde los valores, entendió que la Constitución mandataba al Estado a hacer, esos trabajos, fundamentalmente para comunidades indígenas. Creo que era una de las características de este caso, era que esas comunidades que no tenían acceso a estos servicios eran comunidades indígenas. Entonces la Corte Constitucional decidió imponer al Estado la obligación de brindar esos servicios, ya que surgía del texto constitucional una obligación del Estado de brindar estos servicios básicos. Bien, también el neoconstitucionalismo, por eso entendemos que es algo nuevo, ha tenido desarrollos teóricos novedosos, ¿verdad? Y estos desarrollos teóricos que llamamos novedosos parten de la base de esos nuevos textos constitucionales que nosotros le señalábamos, que son fuertemente sustantivos, y también parte de esta práctica judicial, este nuevo papel de los jueces que les mencionábamos. Pero también suponen un límite, esta aparición de las nuevas teorías, suponen también que no solo expliquen el fenómeno nuevo del neoconstitucionalismo, sino también que ayuden a crearlo. Ferrajoli señalaba que la ciencia jurídica no tiene una función meramente contemplativa o descriptiva de su objeto de estudio, sino que también contribuye de forma muy importante a crearlo. Digamos que también a su vez se constituye una forma de garantía del ordenamiento jurídico en su conjunto. Y también nos dice Ferrajoli que la ciencia jurídica puede concebirse hoy en día como una garantía en relación al resto de las garantías jurídicas que pudieran ser inoperantes, ineficaces o carentes de alguna verificación o control. ¿Sí? Entonces, hoy en día asistimos a esta formación de la corriente neoconstitucionalista, que es reconocida, como decíamos, por parte de la doctrina, que aún está en formación, que todavía no hemos logrado comprender cabalmente, seguramente esto será dentro de unos años, y porque también está aún en proceso de creación por parte de la doctrina. Como decíamos, la doctrina únicamente no solo la describe, no se limita a una tarea de observación, sino que también se involucra en la creación. Bien, si no tienen más preguntas, podemos dar por terminada la clase de hoy, son menos cuarto, pero bueno, esta más o menos la noticia que tienen que tener de la importancia del neoconstitucionalismo como una corriente que tiene o que trata de limitar el poder a través de la aplicación directa de la Constitución en valores constitucionales, normas constitucionales,
y que también vea al juez como un actor fundamental en esta tarea. Rocío, sí, este tema va a ir para el parcial. Para el parcial va a ir todo lo que demos hasta mañana inclusive. Le vamos a hacer la lista para que quede claro, y posiblemente les indiquemos, como está indicado en el cronograma, un recurso adicional, un video para introducir un tema más, para que ustedes lo estudien y en tal caso lo consulten a través de los foros. Pero bueno, básicamente hasta... Valeria, en realidad el año no es muy claro, pero se entiende que en la década del 70 del siglo pasado, del siglo XX. Mañana empezamos con bloque de constitucionalidad y vamos a ver si lo podemos dar mañana. No creo que avancemos más allá de eso. Sí, las constituciones, como ejemplo, son las de España, la de Brasil y la de Colombia. Por lo menos de las que hemos visto nosotros. Puede haber otras, pero de las que hemos visto son esas. No sé, Ángel, si querés hacer algún comentario más sobre lo que vemos hoy. No, Aurel, por mi parte no está todo ok. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, Profesor, habían compañeros que estaban diciendo en el grupo que en caso de que para la prueba no les funcionara la cámara del celular o de que hacían. Perdón, Belén, ¿te animás? Yo no sé si capaz que estoy con poco volumen. No te entendí mucho. ¿Te animás a repetir? Que habían compañeros que estaban diciendo que como en el parcial tú dijiste que había que tener la cámara encendida, habían compañeros que dijeron que a ellos no les funcionaba la cámara del celular. En ese caso, ¿cómo se hace? Ya, bueno, van a estar en la misma situación respecto del examen. El examen es, seguramente en los próximos periodos va a ser por videoconferencia. Así que van a estar no podrían dar tampoco el examen. Son mecanismos de control que vamos a adoptar. Justamente para que no pase lo que pasó los años anteriores. Bueno, en realidad nosotros, en nuestro caso,